Buenas tardes a todos. Perdonar, si os parece, vamos a empezar. Queridísima Isabel, autora del excelente libro que hoy presentamos y persona que me es tan cercana en la amistad y familiarmente, gracias por haber elegido este espacio cultural de pensamiento y diálogo para celebrar este acto. Y gracias también por vuestra presencia a nuestros queridos Isabel Tocino y Javier Rupérez, con quien, por cierto, me une una larguísima andadura, y a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañáis. Solo dos palabras en nombre de la Fundación Ortega Marañón para daros la bienvenida a la presentación de esta excelente obra titulada de manera expresiva Perseguida por el amor, y para añadir un brevísimo comentario. Admiro profundamente a Isabel, teóloga y autora de este libro, por muchas razones, pero hoy solo quiero destacar su inquebrantable compromiso con la causa de la igualdad de la mujer en la Iglesia Católica. Personalmente, como católico y ciudadano de mi tiempo, no puedo comprender lo lejos que aún estamos de lograrlo. Dorothy Day, el personaje de esta excelente biografía novelada que ha escrito Isabel, fue una persona profundamente comprometida con los más desfavorecidos, los pobres, los abandonados, los encarcelados, los excluidos por razón de raza, viviéndolo todo con una ejemplar autenticidad. También, creo yo, asumió alguna causa que hoy nos puede parecer equivocada, arrastrada por su bondadosa humanidad, pero eso lo dejo al juicio de los presentadores de hoy y al de los lectores que mañana comenzaréis, espero, a leer este excelente libro que recomiendo vivamente. Gracias de nuevo a todos por estar hoy aquí. Por favor, sentiros en vuestra casa. Muchas gracias. Como comprenderéis, mis primeras palabras serán en agradecimiento a la figura de Gregorio y a esta institución que me acoge entre sus muros. Yo no pensaba nunca presentar mi libro aquí porque pensaba que no tenía categoría, pero es culpa de Tom, que en un almuerzo que nos dio Gregorio aquí a toda la familia Marañón para enseñarnos la remodelación le pregunté que me aconsejara un lugar laico donde presentar mi libro. Me dijo algunos y de repente se levantó y dijo, en este. Y Gregorio no puso mala cara. Y al día siguiente le llamé a Grego y le dije, mira, Grego, yo no tengo yo categoría personal, ni el libro tiene categoría para presentarlo aquí. Y entonces estuvo muy bien, como siempre, porque me dijo una serie de cosas que me convencieron. Claro, yo me dejaba convencer fácilmente, ¿no? Y entonces aquí estamos. Y quiero también dedicarle un recuerdo a mi suegra, a Carmen Marañón, que hija de don Gregorio, al que adoraba, y que no quiso que se perdiera su memoria con el paso de los años, y creó la Fundación Marañón. Dedicó 12 años de su vida a recopilar artículos, conferencias, y luego también organizaba unas semanas Marañón en torno a sus libros, tanto históricos como médicos, y, muy curioso, una semana Marañón, al viaje que hizo el doctor con Alfonso XIII para que comprendiera las penosas condiciones en las que vivían las gentes de las urbes. En esos años se nombró una estación de metro como Marañón, el Premio Nacional de Medicina tomó el nombre también, y muerta mi suegra, pues se pusieron de acuerdo los patronos de ambas fundaciones y decidieron fusionarlas, porque pensaban que había sinergias. Y aquí estamos, en la Fundación Ortega Marañón. Da la coincidencia de que no solo se ha remodelado este centro, sino que se ha ampliado. Y se ha ampliado con una cosa que a mí me gusta, con la residencia de señoritas, que es la institución que abrió María de Maeztu para que las mujeres de provincias que querían estudiar en la Universidad de Madrid pudieran hacerlo. Entonces hay una exposición dedicada a María de Maeztu que es contemporánea de mi autora y de alguna manera
defendieron el derecho de las mujeres a tener vida pública. Mi autora incluso fue a la cárcel por defender que las sufragistas tuvieran el trato en la cárcel de presas políticas y no de presas comunes. A todos los que estáis aquí, os agradezco vuestra presencia, porque en Madrid hay muchos eventos estos días y hay un tiempo maravilloso y se puede ir a muchos lados. Pero especialmente le agradezco a Javier y a Isabel, que dijeron que sí cuando les pedí que presentaran mi libro, que no lo habían incluso ni leído, lo cual es una prueba de confianza enorme, porque yo no podía haber escrito un libro pornográfico o un libro de otro tipo, y dijeron que sí. Y entonces, pues bueno, pues aquí estamos y espero que le voy a dar la palabra a Javier Ruz Pérez y voy a hacer una pequeña nota con su currículum vitae. Es actualmente, bueno, a Javier lo conocéis todos, pero mis nietos ahí arriba no le conocen. Es actualmente presidente de la plataforma de Naria, que defiende, chicos, la supervivencia del dinero efectivo, que eso es algo muy interesante. Y es presidente también de la consultora Ruz Pérez Internacional. Como diplomático ha llegado a lo más alto, embajador en Estados Unidos. Tras otros puestos también muy importantes, como embajador en la OTAN. Y a mí el que más me divertía es pequeño funcionario en Addis Abeba. Eso me ha fascinante. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y autor de numerosos libros. El último os lo recomiendo, ahora que estamos hablando de libros. Se llama De Helsinki a Kiev. Y está muy de moda, porque es la destrucción del orden internacional que Putin nos ha metido de lleno, ¿no? Pero tampoco puedo dejar de mencionar el más de un mes que estuvo secuestrado por la ETA, pensando que todos los días lo iban a matar. Y aquí está, con su serenidad y no habiéndose hundido, que era lo que hubiera sido más probable, ¿no? O sea que te cedo la palabra, Javier, eres un héroe para mí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. No, muchas gracias por lo que acabas de decir. Muchas gracias por invitarme, junto con Isabel, para presentar tu libro. Es cierto que cuando me invitaste a presentarlo, yo no lo había leído y por un momento pensé que era una autobiografía de Doris Day, ¿no? Pero no. Como todo el mundo. Pero no. Pronto comprendí que no era Doris Day. Y la verdad es que estoy encantado de estar en esta casa, estar con Gregorio, estar con Tom, estar con tantos amigos. Y lo primero que tengo que decir es que el libro es un magnífico texto, una magnífica novela. Isabel lo presenta como una autobiografía y efectivamente es una recreación autobiográfica de Dorothy, no Doris Day. Pero al mismo tiempo está escrito con un sentido de novela de misterio, ¿no? Porque al final se lo dije al principio, no sé lo que va a pasar con Dorothy, dímelo, ¿no? Y claro, hay que leerlo para saber exactamente lo que pasa con Dorothy, ¿no? Y la verdad es que una vez leído, la verdad es que he sacado toda una serie de conclusiones que rebasan al libro y que enseñan muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto no es una novela pornográfica, es una novela, es una autobiografía que realmente merece una consideración y posiblemente una segunda lectura, ¿no? Esta es una historia muy americana, la de Dorothy Day. Es una historia muy americana en sus desplazamientos, en sus descubrimientos, en sus compromisos terrestres y en sus compromisos y conversaciones celestes de los cuales nos hablará Isabel. Es una historia muy americana porque en el fondo Dorothy es una chica que proviene de una burguesía no excesivamente bien establecida y que, como tantas otras burguesías y con tantos otros miembros de esas burguesías americanas, se ve obligada a seguir un camino itinerante en el país para buscar trabajo, para sobrevivir, para ir a la universidad, sabiendo todos, como todos sabemos, lo que cuestan las universidades americanas, pero al mismo tiempo también con una búsqueda
con una búsqueda de sí misma, con una búsqueda de su entorno, con una búsqueda de lo que está ocurriendo en el mundo. En algún sentido también es una buena reflexión sobre esa parte, es decir, es una buena reflexión sobre gran parte, prácticamente todo el siglo XX, con todos los dramas y con todas las catástrofes que ocurrieron durante el siglo XX y con todos los avances que también significó el siglo XX en la historia de la humanidad. Es una buena reflexión sobre las grandezas y las miserias del siglo XX y es una buena reflexión sobre lo que ocurre en aquellos momentos, en los años 20, los años 30, 40, 50, hasta prácticamente los 80, cuando ella muere, lo que ocurre en Nueva York, donde ella nace, en San Francisco, donde tiene que ser la familia transportada porque tienen problemas económicos, en Chicago, que también mi mujer y yo recordamos con tantos cariños como Nueva York y como Washington. Pero es una mujer pronto iniciada en lecturas, en meditaciones, en sensibilidad frente al mundo exterior, también en un desarrollo rápidamente contrario a lo que era finalmente acabaría a ser, que es una sierva de Dios. Es un descubrimiento también del amor físico, es un descubrimiento de los aspectos a veces más tristes de los amores físicos. Y por eso a mí me ha sorprendido, y al mismo tiempo gratamente sorprendido, la descripción que hace de ella uno de sus primeros amigos en Nueva York. Dice: era una mujer delgada, poseía una mandíbula rectangular, piel blanca y un busto pequeño. Era muy atractiva y sexy, atraía a los hombres que con frecuencia la dañaban, pues se daba totalmente a ellos. Fumaba compulsivamente, hacía amigos fácilmente y era una gran narradora de historias con frecuencia referidas a ella misma y de chistes verdes. Quizá ese sea el lado pornográfico de esta historia. Si se queda ahí. Pero lo que es evidente es que esa mujer claramente atractiva, la foto que vemos en la portada corresponde claramente a sus últimos años, sigue siendo una mujer atractiva, una mirada poderosa, una mirada potente. Es al mismo tiempo una temprana activista que va recordando y que va al mismo tiempo adquiriendo las experiencias que le rodean en el mundo. Por ejemplo, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos participan en la Primera Guerra Mundial de una manera un tanto forzada, como siempre han participado en las guerras mundiales, afortunada o desgraciadamente, pero hay una potente corriente pacifista en los Estados Unidos en aquel momento, en torno a los años 14-17, y al mismo tiempo también a las consecuencias terribles de la guerra. Dorothy se apunta al pacifismo como primera manifestación de su voluntad de actividad, de activismo. Y al mismo tiempo también, y como consecuencia de esa voluntad activista, es tempranamente fichada por el FBI, porque la consideran un elemento disturbador, un elemento complicado de la sociedad americana de ese tiempo, ¿no? Y ella lo recoge, y lo recoge Isabel, diciendo el FBI: Dorothy Day es una persona muy errática e irresponsable, utilizada consciente o inconscientemente por grupos comunistas. Si nos atenemos a la historia, podemos ver que mantiene una actitud hostil y beligerante con el FBI. De manera que, joven, activista, dedicada a causas que a ella le parecían absolutamente indispensables para la construcción de una determinada manera de ver el mundo, es al mismo tiempo considerada como un elemento peligroso para la sociedad americana por los servicios de seguridad. Es la primera vez que, como consecuencia de esas elucubraciones, una vez que ya la han localizado, la detienen y está un cierto tiempo en prisión. Sería la primera vez en su vida, de las 8 veces que estuvo detenida por razones varias. Hacía mención Isabel a ello por sus activismos en diversas cuestiones que no eran consideradas como relevantes en la sociedad americana del momento. Pero al mismo tiempo se va formando su propia personalidad. Es pronto periodista y empieza a colaborar en un periódico que, de una manera nada sorprendente para lo que ella quería, se llama The Masses, las masas. Las masas, naturalmente, las masas
agitadoras, las masas que están moviéndose precisamente en contra de una sociedad que ellos consideran injusta. Pero esa es la primera tarea que ella tiene. Es una periodista, entre otras muchas cosas que sería a lo largo de su vida, es una periodista. Y esas actividades tempranas en su vida le llevan a describir toda una serie de actividades que son las que van configurando su personalidad y que al fin y al cabo van considerando lo que de ella tenemos, el recuerdo que ella tenemos y la consideración que a ella prestamos. Le preocupa la humanidad sufriente, como decía Gregorio, le preocupa la religión, le preocupa la curiosidad. Es una mujer enormemente curiosa en terrenos políticos, en terrenos literarios, en terrenos sociales. Se encuentra en Chicago varias veces con John Dos Passos, el gran novelista. Se encuentra varias veces también y tiene una gran admiración por el gran autor teatral Eugene O'Neill. Se presenta como una figura atractiva, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista intelectual, para todo el mundo que vivía en los alrededores de Chicago, en los sectores intelectuales de Chicago. Pero al mismo tiempo también se va enterando de lo que es una parte del pensamiento religioso católico y sabe quién es Foucault y sabe quién es Mounier y sabe quién es incluso Maritain. Confieso que cuando leía todas esas referencias pensaba, esta señora será demócrata cristiana, ¿no? Pero no era demócrata cristiana. No era exactamente lo que yo era en aquel momento, pero también le suscitaba una curiosidad importante conocer todos aquellos pensadores católicos. Y de luego no es demócrata cristiana, pronto se afilia al Partido Socialista y se mantuvo muy cerca siempre de los comunistas y del Partido Comunista. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que Isabel nos somete a nuestra consideración y a nuestra lectura y a nuestro interés y a nuestra curiosidad de una persona que tiene esas características? Yo creo que fundamentalmente y por encima de otras consideraciones lo que nos atrae es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad religiosa, pero también la búsqueda de la verdad humana, la búsqueda de la verdad social, la búsqueda de la verdad simplemente tal. Yo creo que eso es un desarrollo absolutamente fundamental para la comprensión de este personaje de Dorothy. Y por eso nos va transmitiendo toda una serie de reflexiones y de ideas sobre historias que van pasando en la vida americana en aquellos momentos. Por ejemplo, hay un momento trágico que todos no recordamos porque no estábamos allí, pero hemos sabido, que es la muerte de aquellos supuestos terroristas italianos que se llamaban Sacco y Vanzetti. Y Dorothy, que está viviendo en aquellos momentos precisamente en Nueva York, dice, los dos, su marido por aquel momento y ella, sufrimos la noticia de la ejecución de los dos artistas italianos por robo y asesinato, aunque nunca se pudo demostrar que fueran ellos, y hubo manifestaciones masivas para pedir que se conmutara su pena de muerte. Para nosotros, la muerte de aquellos hombres se debía a que eran unos extranjeros que habían apostado por los pobres y echaban en cara a los ricos el llevarse bienes que no les correspondían. Dorothy, sobre Sacco y Vanzetti. Pero al mismo tiempo también, poco tiempo después, tiene que sufrir, como todos los americanos y en gran parte como todo el mundo, la Gran Depresión. La Gran Depresión que trae una de las catástrofes mayores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político que ha conocido la humanidad en los últimos 200 años y que afecta de una manera muy directa a la vida americana, una vida que empezaba a existir, que empezaba a recuperarse precisamente después del trauma de la Primera Guerra Mundial. Y Dorothy naturalmente lo siente, lo sufre y lo refleja de una manera un tanto trágico, profundamente trágico, cuando dice: la estrepitosa caída de la Bolsa de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, el martes negro, como se conoció posteriormente, provocó un efecto dominó, una gran crisis mundial
que duró una década. Tuvo unos efectos devastadores en casi todos los países del mundo. Disminuyeron la renta nacional, los ingresos fiscales y los beneficios empresariales, de forma que muchas compañías tuvieron que cerrar. Fueron unos años terribles para los trabajadores, ya que creció el desempleo hasta cifras nunca vistas en los Estados Unidos. Y eso es, y otras consideraciones que tienen que ver con su vida interior, con su evolución interior, la que le lleva a una de las grandes decisiones de su vida, quizá la más permanente, que es la apertura, la creación, la fundación de un periódico que se llama The Catholic Worker, el trabajador católico, que encuentra inmediatamente un éxito razonable. Pensaban que eso no iba a tener ninguna posibilidad de continuidad, de futuro. Pensaban que al fin y al cabo no lo podían funcionar, no lo podían financiar, pero se encontraron con que rápidamente tenían una clientela fija, interesada y al mismo tiempo también una clientela cuidadosa, aquella que no compartía precisamente los puntos de vista que Dorothy y sus amigos compartían en el Catholic Worker. Y ahí empieza también a desarrollar toda una serie de aspectos que tienen que ver con las malformaciones de aquella sociedad americana. El racismo, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice Dorothy cuando se encuentra con el maltrato permanente, con la falta absoluta de consideración humana, no ya cristiana, elemental para todos aquellos que tenían un color de piel más oscuro? Dice, cuando habla de lo que ellos estaban escribiendo en el Catholic Worker sobre el racismo, dice, a los estadounidenses les extrañó que planteáramos el tema del racismo, ya que la sociedad jamás pensaba que los afroamericanos, y para el periódico se convirtió en un tema vital. Poníamos ejemplos de las penosas condiciones del hospital de Harlem, que no hubieran sido toleradas en un hospital para blancos. Nos preguntábamos por las razones de que no hubiera más sacerdotes negros y los motivos por que los posibles candidatos no inclinaban hacia el protestantismo en lugar de la Iglesia Católica. ¿Sería porque los fieles no aceptaban a sacerdotes negros? También nos interesamos por el tema del antisemitismo, no solo en Alemania, sino también en los Estados Unidos, ya que para mejorar el mundo, que era nuestra intención, había primero que reconocer las malas situaciones en que vivían muchas personas. Este era el tiempo en donde en algunos sectores norteamericanos se barajaba la posibilidad de que Lindbergh, que había sido el gran aviador que por primera vez había cruzado el Atlántico sin escala, se convirtiera en candidato a la presidencia de los Estados Unidos, incluso presidente de los Estados Unidos. Alguna novela al respecto hay, precisamente como repetición, como eco de lo que había sido, de lo que seguía siendo el nazismo nazi, el nazismo alemán, porque él era de origen alemán. Y también ello encuentra un eco fácil y perfectamente comprensible en lo que nos dice Dorothy. Pero al mismo tiempo también va generando toda una serie de instalaciones, de creaciones, de servicios realmente impresionantes, teniendo en cuenta lo que es una vida humana. Crea las granjas, las comunas rurales, las casas de hospitalidad. Al mismo tiempo también se va dedicando cada vez más a todo lo que es el dedicarse al que nada tiene, En el fondo se dedica a lo que los sajones llaman the downtrodden of the earth, los desheredados de la tierra. Y ahí están las granjas y las comunas rurales y las casas de hospitalidad que incluso subsisten en este momento y que ella va creando, visitando, preocupándose de su financiación y preocupándose al mismo tiempo de la gente que va a asistir a ellas. Pero no deja de reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo exterior, en el mundo americano y en el mundo exterior, por ejemplo, en el mundo español. Resulta que en 1936 empieza una guerra civil en este país, una guerra civil con unos perfiles harto complicados para la comprensión exterior y también en sentido realista para la comprensión interior. Y dice, tomé partido cuando en 1936 estalló la contienda civil en España, ya que pensaba que el advenimiento de la República
ayudaría a establecer cambios democráticos en el país, pero nunca pensé en que vendría acompañada de un fuerte anticlericalismo. Ambos lados tuvieron actuaciones ignominiosas, pero el Catholic Walker nunca apoyó al general Franco como defensor de la cristiandad, y aunque muchos escritores cristianos se mantuvieron neutrales, yo nunca estuve de acuerdo con una dictadura militar, especialmente después del bombardeo de Guernica. Y añade, la Iglesia a ambos lados del océano no estaba dispuesta a condenar a Franco y con mi actitud se dieron de baja muchos suscriptores, disminuyeron las invitaciones a dar conferencias e incluso algunos obispos prohibieron a sus sacerdotes que nos visitaran. Ahí está el lado múltiple, ambiguo si se quiere, transversal de la personalidad de Dorothy, que por un lado se apunta a una determinada causa, pero al mismo tiempo reconoce que esa cosa no coincide exactamente con sus planteamientos ya claramente anclados en la fe católica. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, con otros sufrimientos, con otros errores, con otras matanzas, dice, teníamos que dejar atrás el horror de la guerra para dar paso al gozo del amor. Nos habla en un momento de la huelga de los enterradores, una situación verdaderamente catastrófica, alucinante, que se produce fundamentalmente en Washington en 1949 como consecuencia de la huelga de los enterradores, que acusan al cardenal Spellman de no darle suficientes salarios para sobrevivir, y ella se apunta naturalmente al lado de los enterradores y naturalmente también acaba en la cárcel. Se apunta también naturalmente a denunciar lo que había ocurrido con Rosa Parks en el suceso cuando Rosa se convierte en una de las líderes de la liberación racial, de la reivindicación racial, con aquella triste situación cuando es acusada de ocupar un puesto en un autobús que estaba reservado exclusivamente para los blancos, pero ya en el final de su vida lo que hace es generar toda una serie de actividades que la llevan a Roma, que la llevan a conocer a los papas, que la llevan a conocer a diversas figuras del mundo internacional, como era Nyerere, el presidente de Tanzania, o visitar Varsovia, Polonia, y en Varsovia estando, dice, hombre, constata la cantidad de gente que va a misa, sus viajes a Europa, a Holanda, a Berlín, y sus libros. Ahí están sus libros. Confieso que una de las cosas que me ha inducido, que me ha tentado también después de leer el libro de Isabel, es leer los libros de Dorothy, los originales. Esta es una reflexión que realmente nos lleva a ella misma. Pero yo quería decir al final que efectivamente es una vida dedicada a los desheredados de la tierra, y es emocionante. Isabel Tocino hará una referencia a ello, al reconocimiento como sierva de Dios. Y a mí me ha dejado una profunda impresión precisamente esa última realidad suya. Nunca hubiéramos pensado que una figura de esas condiciones iba a ser reconocida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como una sierva de Dios, comenzando todo el proceso que eventualmente lleva a su canonización. Y me ha dejado profundamente impresionado la oración que la misma Iglesia acompañó a su declaración como sierva de Dios, que dice, misericordioso Dios, llamaste a tu sierva Dorothy Day a mostrarnos la presencia de Jesús entre los pobres y abandonados. Mediante los constantes trabajos de las obras de misericordia, ella abrazó la pobreza y dio un testimonio categórico de la justicia y de la paz. Cuéntala entre tus santos y guíanos todos a ser amigos de los pobres de la tierra y a reconocernos en ti, a ti en ellos. Te pedimos esto por tu Hijo Jesucristo, mensajero de las buenas noticias para que los pobres sean defendidos. Así sea. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Comprenderéis que yo sabía bien lo que hacía, escogiéndote a ti como presentador de mi libro. Y ahora le doy el paso a Isabel, que haré un resumen de su largo currículum, porque son páginas y páginas. Para no alargar la sesión, diré muy pocas cosas. Es doctor en Derecho cum laude por la Universidad Complutense, donde ha sido profesora titular de Derecho Civil por oposición, no a dedo. En el campo empresarial es consejera y vicepresidenta de Santander España, consejera de Nagas y de ENCE. Dentro de su faceta política ha sido diputada nacional por el Partido Popular y ministra de Medio Ambiente, un ministerio de nueva creación, donde se aprobaron muchas leyes en torno a los problemas del agua, que es muy actual, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, es miembro internacional de Derecho Nuclear, de la Sociedad Nuclear Española, que también en este campo ha publicado un libro, Aspectos legales del riesgo y daño de las centrales nucleares. El tema nuclear está muy de moda también, o sea que estás muy de moda, Isabel. Te cedo la palabra. ¿Me voy también? Sí, es que yo no lo puedo levantar. Sí, no, perfecto, perfecto. Buenas tardes a todos y de verdad que para mí es una gran alegría y es un honor haber podido contar con la confianza de la autora, porque si el libro era bueno, yo pensaba recomendarlo, después de oír a Javier, pues ya aquí no tengo nada que presentar. Habrán visto ustedes la categoría del personaje que ha elegido una vez más nuestra querida autora, y por eso es un verdadero orgullo y honor el poder estar aquí hoy. A mí me ha pedido que efectivamente destaque de esta personalidad tan potente y en proceso de venerable, y como decía Javier Rupérez, que ha terminado por ahí, efectivamente de canonización, con una vida que puede parecer tan controvertida, y que a mí me hizo pensar realmente enseguida cómo todos somos hijos de Dios, y Dios da a cada uno una posibilidad de elegir el camino, pues Dorothy es una de estas personas que eligió su camino. Y yo quería empezar diciendo, en primer lugar, que este libro para mí es extraordinario, como todos los que escribes, por la calidad literaria. No deja indiferente a nadie. Tiene una calidad que hace pensar, lo habéis estado viendo con la presentación que ha hecho Javier, lleva a una reflexión profunda, pero muy introspectiva. Es decir, que al ser autobiográfico, nos planteamos muchas veces, ¿y si tuviera que escribir yo de mí, qué sería de mi vida? ¿Qué podría contar? Te deja para la reflexión. Tiene una precisión terminológica, pero con una claridad que te hace sentir, y casi sin leer los salmos parece que los estás cantando, los estás oyendo. A mí me ha pedido que me dedique a la parte espiritual que tenía esta gran mujer que ha sido Dorothy Day. A mí me gusta muchísimo nuestra autora por los temas que elige. A veces pueden parecer controvertidos, pero ya se ha dicho, es una teóloga, y una teóloga feminista, podríamos decir también en estos días, que es un poco ya de contradicción, cómo la teología se puede estudiar desde la posición de una mujer para que las mujeres igualen a los hombres. Ahí lo dejo también, pero es realmente un tema que todavía no se ha terminado de aclarar y que seguir trabajando en él. Me gustan los temas que elige y me gusta cómo los trata, porque describe, analiza y nos hace reflexionar sobre personajes, todos los que elige, que conocemos, que son reales, que ella los quiere hacer visibles, pero con un enfoque que le da, desde mi punto de vista, muy distinto, muy personal. Y eso hace que percibamos a esos personajes, incluso hablando de santos, de manera muy distinta. Se nos habían escapado cosas, incluso cuando leímos alguno de sus libros, Francisco, el pañero de Asís, o cuando leemos El santo olvidado, que es Santo Domingo de Guzmán. Yo confieso que leyéndolos, no es que conociera perfectamente, por ejemplo, a Domingo de Guzmán, pero conocía más a San Francisco de Asís y he descubierto, leyendo a Isabel, algo realmente increíble. Por eso les aconsejo que lean este libro y que lean todos los que ha hecho esta mujer, que es una mujer intelectual, que es una mujer formada. Javier nos ha contado con mucho detalle, y tendrían ustedes que verlo, cómo se conoce sus Sciences Po, sus estudios de ciencias políticas, porque toda la descripción que hace de la guerra del Vietnam y cómo toman postura y posición a favor unos y otros es una maravilla para poderlo leer. Su viaje a Cuba,
desde mi punto de vista, tan controvertido, también ella luego hace afirmaciones en las que al final de sus días dice que se arrepiente, creo que vale la pena, y ahí se ve la intelectual que es la autora y que conoce bien todo esto. Me vas a permitir que me fije expresamente en dos libros tuyos, en el de Agua, que fue, por ahí empecé a leerlo, y hoy en el de Perseguida por el amor. Y los junto en cierta medida porque me estaba planteando si no estamos pendientes de una tercera autobiografía y estaríamos ante una trilogía. Porque leyendo Agua, que es muy autobiográfico de la propia autora, es desde luego que se lo aconsejo que lo lean, lo subrayen y lo vuelvan a leer. Y leyendo después Perseguida por el amor, veo muchos puntos de similitud en unas personas activas, intelectuales, sensibles, comprometidas, luchadoras, trabajadoras y viviendo muy cerca de Dios, la presencia de Dios, y al mismo tiempo veo enfoques muy distintos. Y me pregunto, que seguro que ya lo tiene, a lo mejor, una tercera mujer que tendrá que llegar con unos planteamientos distintos, porque tú decías que efectivamente aquello de navegar el río de la vida al lado de personas que no piensan como tú, afianza tus creencias. Y realmente hoy estamos muy ayunos de creencias y quizá es bueno tener este tipo de planteamientos. Hay cosas en las que realmente no se parecen en nada. Isabel, nuestra autora, habla permanentemente de cómo ella ha perseguido un objetivo, formar una gran familia, ha trabajado mucho por formar esta gran familia y quiere y sigue trabajando por conservar la unidad de sus hijos y de sus ya 21 nietos. La Biblia, como intelectuales, les ha llevado y les ha acercado a Dios, a sentir esa presencia de Dios, también ahí se parecen. La preocupación y la comparación de las gaviotas que revolotean con sentido de libertad, y curiosamente les lleva a las dos a plantearse cuando ven las gaviotas que van y vienen hacia dónde irán, es decir, ¿cuál será el destino de la vida de las gaviotas? No, de la persona que se está examinando, y esto lo tienen las dos también, he visto esas similitudes. Comparan a Dios por distintas razones o ven a Dios en la belleza, y les gustan mucho los salmos porque realmente se encuentra a Dios creador. Y Dorothy da gracias a Dios varias veces textualmente por haber sido creada, porque forma parte de esa naturaleza tan rica que ella, como nuestra autora, descubre día a día en los salmos y también el agradecimiento a través de los salmos. Me encanta en ese lenguaje que hace tan claro nuestra autora, cuando, hablando del terremoto de San Francisco, al que luego me referiré, porque Dorothy es en el momento en el que tantos nos cuestionamos, Dios mío, ¿dónde estás ante este terremoto, ante esta tragedia? ¿Dónde estás si eres todopoderoso? Pues Isabel, en otros temas, lo resuelve en este libro Agua. Te llamé, no me escuchaste, no me hiciste caso, no me contestaste. Está claro que querías que lo resolviera yo. En cambio, veremos en este libro cómo Dorothy se arruga, le increpa a Dios. Y curiosamente, es muy significativo esta frase que me ha encantado. Cuando el terremoto de San Francisco escribe, el depósito del agua se había derrumbado. Hay algo más que se derrumba en Dorothy cuando ve ese terremoto de San Francisco y cambia también muchísimo su vida. A mí me ha gustado muy especialmente de este libro, lo primero, el título, porque es que realmente el título es que está realmente definiendo una persona perseguida por el amor. Y está perseguida por el amor y se ve así porque en ese encuentro con Dios, ella está perseguida por ese amor, por un amor que ella entiende de una forma distinta. Y voy a decir algo que es también muy importante de este libro. Me ha impactado muchísimo la dedicatoria, la frase de Chesterton con la que se empieza el libro. Una persona que encuentra su camino en el catolicismo, fuera de la nueva y compleja cultura del mundo, tiene que pensar más profundamente que nunca en su vida. Digo esto al principio porque hay dos cosas de este libro que me han impactado en esta parte espiritual de esta mujer que estamos comentando hoy.
primero, perseguida por el amor, y vamos a ver cómo entiende el amor Dorothy. Y por otra parte, a mí me ha significado muchísimo cuando dice una persona que encuentra su camino en el catolicismo fuera de la nueva y compleja cultura del mundo. Aquí considero yo que muchas de las penas y sufrimientos que tiene Dorothy, esa especie de dicotomía que tiene cuando estoy en presencia de Dios y rezo y me preparo para comulgar a diario, y todo esto lo va contando, y voy a la Santa Misa todos los días, curiosamente tiene momentos en que dice: abrazo la causa de los obreros y abandono a Dios. Es decir, está muy buen traído Chesterton, Isabel, porque está fuera del mundo. Y curiosamente lo que yo entiendo es que esta persona no ha sabido, y va a ser santa probablemente, no ha sabido en sus comienzos ser hija de Dios, sentirse hija de Dios. Dorothy, estoy diciéndoles, ve un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que ya he comentado, cómo a través de los salmos ella le descubre, dice: qué suerte tengo, gracias Dios mío, porque me has hecho, me has creado, estoy una de estas criaturas. Y es un Dios todopoderoso, por eso le recrimina cuando hay tragedias, cuando ve a los pobres, cuando se produce el terremoto de San Francisco, cuando ve prostitutas, cuando ve presas. Dios mío, ¿por qué permites el mal? Ese Dios todopoderoso, ese Dios que crea la belleza, ¿qué pasa? No puede, sin embargo, ver a Dios Padre. No ve a Dios Padre, y tiene una explicación. Tiene una explicación muy clara, y es que ella, por circunstancias también familiares, no ha vivido ni el amor paterno ni el amor filial. Ella tiene un padre, producto de la época, que es un padre machista donde los haya. No la deja estudiar, no le deja a su madre que trabaje. Cuando tienen el último hijo, tiene que ocuparse Dorothy todas las noches del niño para que el señor de la casa no se pueda descansar. Y se pasa las noches en vela Dorothy cuidando a su hermano pequeño, que le sacaba 15 años de edad. Entonces, esa relación con su padre no es buena, porque ella va descubriendo intelectualmente, se encuentra un día un desván en la Biblia, y empieza a darse cuenta intelectualmente que leía tanto, igual que leía literatura rusa, leía al Kempis, o leía a San Francisco de Asís, o leía a San Agustín, o leía a Santa Teresa de Lisieux, a su hija la llama Tamar Teresa precisamente por Santa Teresita, pero no acaba de encontrar a ese Dios Padre. Ella cuenta cómo no puede rezar el Padre Nuestro, porque para ella el sentido de padre no la gusta, ni el sentido de rey, porque ella ama la pobreza. Y entonces, ni por descontado que se haga tu voluntad, porque la voluntad va implícito el mal, y no quiere que haya mal en el mundo, quiere acabar con la pobreza. No le gustan los terremotos, no le gusta la gente que sufre. Entonces tiene ese problema. Y ya lo que me lleva a la parte más importante quizá, es que no sabe descubrir, sobre todo en toda su primera parte, a Dios Hijo, al Dios vivo, a Jesucristo, que luego le reza, y reza el rosario a la Virgen, en fin, hay una conversión increíble. No tiene, o sea, no es culpa de ella, porque es que ella es autodidacta. Cuando ella dice que quiere bautizarse, le dice su padre: tú no lo necesitas, poco menos el catolicismo es el opio del pueblo, la religión es el opio del pueblo. Esto es para los pobres, que no pueden tener éxito, no pueden triunfar nunca. Nosotros no lo necesitamos. No eran ricos, pero él se consideraba rico. Y no la deja juntarse. Y entonces ella va descubriendo a Dios a través de una amiga, y una amiga que es judía, en la cárcel con las presas, y acaba rezando el rosario con las presas, pero ella no descubre, entiendo yo de esta lectura de este libro, a Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Porque si lo hubiera descubierto, se hubiera hermanado con él, no solamente como hija de Dios, uno y trino, sino que ese Jesucristo está en lo que el Papa Francisco llama en lo contrario de la cultura del descarte, porque precisamente lo que hace Jesucristo, que viene a salvarnos a todos, no hace acepción de personas, luego ya es como se dice en la consagración, para la salvación de muchos, no, él salva a todos y luego subjetivamente, como nos deja la libertad a los hijos de Dios, cada uno hace el uso que quiera de esa libertad. Pero no descubre, y me sorprende realmente, que tanto que lee los evangelios, no descubre que Jesucristo está al lado de los pobres, no quiere. Al joven rico le dice lo que tiene que hacer y el joven rico huye. Está con los desamparados, está con los enfermos, llora
cuando se muere su amigo, cuida a la viuda de Naín, la salva, y así cada vez que podamos. Se acerca a los desposeídos, a los desprotegidos, se acerca a los leprosos. Está con prostitutas y no tiene ningún problema de racismo. Se sienta horas y horas con la samaritana en el pozo y le dice, acaba diciéndole ella, dame de beber de tu agua, cuando él llega físicamente al agua física y le acaba diciendo, dame de beber de tu agua. No le importa el qué dirán, qué estará pasando. Prostituta, ¿quién es tu marido? 7 maridos has tenido y dices bien, ninguno es el tuyo. Cuando ayer en el Evangelio precisamente de ayer, en la misa de ayer, se hablaba de esta mujer adúltera, y esa mujer adúltera que todos la quieren apedrear, y Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces se van todos. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, vete en paz. Es decir, todo me llevaba a mí a la reflexión de una persona que lee el Evangelio, que ve a Jesucristo, cuánto más fácil le habría sido ese camino si ella se hubiera agarrado desde el principio que empieza a conocer los Evangelios, de la mano de Jesucristo, y hubiera visto que estaban en la misma causa. Pero yo creo que está en el fuera del mundo. Entonces, ahora lucho por los desfavorecidos y ahora voy a misa y comulgo. Esa unidad de vida es la que yo no he sido capaz de encontrar en Dorothy. Y eso yo creo que es lo que le hace sufrir, e inclusive me van a permitir, y no quiero alargarme más, le hace ser un tanto contradictoria en ocasiones, porque curiosamente ella, y desde luego las influencias familiares marcan muchísimo, lo mismo que ella no fue querida por su padre, ella no sabe querer a su hija. Primero está con uno de las personas, que es Lionel, que es realmente un machista, y cuando se queda embarazada le dice, tienes que abortar. No lo duda y aborta. Y descubre, yo he dicho antes que no descubría a Dios Padre más que al final de su vida, cuando descubre que Dios Padre es misericordioso, y dice ella, no se confiesa, no habla de confesarse, con tantos sacerdotes y papas y obispos con los que ha estado, no se confiesa, por lo menos no lo está contando aquí, dice, se lo conté a un voluntario y sé que Dios me perdonó. A mí me encanta porque en ese momento se ha descubierto a Dios Padre misericordioso, que hasta entonces no lo había descubierto. Y de hecho pide perdón por cómo ha considerado y trataba a su padre después. Pero no se dedica con esa unidad de vida a la lucha por las causas que ella tiene, viviendo esa presencia de Dios, de un Dios que la persigue, que hoy la enseña a rezar a través de otra persona o en una cárcel. Y eso yo creo que la produce mucho desasosiego. Fundamentalmente para mí, lo ha explicado muy bien Javier y no quiero ahondar en ello, es una mujer tan activa, tan activista, tan pacifista, tan anarquista en muchas ocasiones, no me quiero meter en ideologías políticas, a favor o en contra de la guerra del Vietnam, pero es contradictoria, porque al mismo tiempo que está ella leyéndose y analizando las encíclicas, yo aprendí desde bien pequeña, como imagino que la mayoría de todos ustedes, las encíclicas de la doctrina social católica, desde Pío XI, la Rerum Novarum, ella cita continuamente a San Juan XXIII, que dice que es realmente para ella un tanto pacifista, porque revoluciona la Iglesia con el Concilio Vaticano II, pero curiosamente habla de la Pacem in Terris y de la Mater et Magistra, y se fija curiosamente en que lo que está pidiendo el Papa, por tanto la Iglesia Católica, es un salario digno y un trabajo digno para los obreros, que es lo que ella está pidiendo. Y curiosamente, por eso digo las contradicciones que tiene cuando se rompe esa unidad de vida, después, curiosamente, está pidiendo una conversión y una nueva moral y una nueva teología para la Iglesia Católica. Es muy curioso todo esto. O, por ejemplo, dice, mis voluntarios criticaban al Papa y a los sacerdotes y aceptaban el aborto. Ella no lucha por convencerles. Me sorprende, pero Dios la llamaba por un camino y ella, me parece a mí, que al principio sobre todo no profundiza tanto en esas ventajas, porque yo aquí juego ventajista, somos hijos de Dios, pues herederos del cielo, pues vamos a ponernos las pilas para ver cómo tenemos que ir, pero sin salirnos de nuestras circunstancias. Ella estuvo allí y nosotros estamos aquí, ¿no? Y curiosamente, en esa especie de dicotomía se encuentran en el libro. Hace un apostolado brutal esta señora, en la cárcel rezando con las presas, con amigas que encuentra,
llega inclusive a conseguir que se bautice, digamos, la segunda esposa, entre comillas, amiga de un marido que no fue marido, de una pareja que ella tuvo, con el que tuvo una hija, la única hija que tiene, ansiaba esa segunda maternidad. Se quedó tan frustrada con ese aborto que quería ser madre otra vez. Y cuando es madre, al poco tiempo acaba rechazando al padre de la criatura. Y ya no tiene más que una relación de encuentros y desencuentros permanente, pero perseguida por el amor. Y ella, en esa falta de unidad de vida, no entiende que el amor físico, el amor sexual, esto también viene de Dios. Y entonces dice que ella, poco menos que tiene un furor desenfrenado y que entonces, pues cuando se dedica al amor, como si dijéramos, pues que ya no puede hablar de Dios. Este tipo de cosas, de una persona que piensa, no lo ha matizado bien y yo creo que eso le ha hecho sufrir más. Porque con todas esas virtudes que ella hace, del terremoto de San Francisco, dice, podíamos ayudar a tanta gente que lo necesitaba. Es decir, son todas las obras de caridad. Y como les digo, tanto apostolado como está haciendo. Atiende a su yerno, que era un borracho y era el sepulturero por el que se ocupa tanto ella de los problemas de la huelga de los sepultureros. Primero le dice a su hija, no te cases, y luego en cambio tiene que ayudarles, porque la hija tiene como 7 hijos, y la verdad es una vida muy trágica también la de la hija. Y se siente frustrada. Ella no pelea por hacer una familia, y al final de sus días ella termina hablando a Dios, aunque está rodeada de su hija y de sus nietos, pero termina hablando a Dios. Quiero terminar diciendo que junto a esas obras de misericordia que ella hacía, a lo mejor inconscientemente, porque ella estaba en la causa de la lucha por los pobres y para que se acabara la pobreza en el mundo, sin embargo, otra contradicción dice, o de puro mística que está ya en su misticismo, me preocupaba que las obras de misericordia nos hicieran olvidar el lado espiritual de nuestra fe. ¡Qué profundidad! Y al mismo tiempo, qué ruptura de vida. Si haces obras de misericordia con la gente que está necesitando, el que tiene hambre, el que tiene sed, ¿cómo va a estar eso quitándote de la fe? Es decir, ella no acaba de encajar todo eso. Es cierto que tiene que llegar el Concilio Vaticano II y empezar a no separar los monjes y las monjas de clausura y a decirnos que al final todos somos hijos de Dios, cada uno en nuestras circunstancias de vida y todos vamos a heredar el cielo. Termino diciendo que yo creo que Dios efectivamente la persigue en el buen sentido. Hoy la descubre la Biblia, mañana es un salmo, pasado es un amigo, como el ciudadano francés que llama a ella, que es casi otro santo. Y a mí lo que más me gusta es que ella termina, que es como empieza el libro, solo tú eres capaz de saciarme, Señor. Me queda poco tiempo de vida. Pero una persona que cada vez que pensaba en la muerte, empezó con las gaviotas y luego la muerte, se rebelaba, la preocupaba y dice, me he apartado de Dios nuevamente por el miedo a la muerte, qué bonito es la paz con la que ella termina, que dice, me queda poco tiempo de vida, pero no tengo miedo, pues sé que estás a mi lado. Y esto es lo mismo, y vuelvo a la comparación y divergencias entre estos dos libros de la autora, tanto Agua como Perseguida por el amor. Cuando dicen Agua, sentimos sed de Dios y no queremos seguir la receta que nos ha sido encomendada. Cristo es la única fuente de agua viva. A mí esto me ha dejado con una tranquilidad grande de pensar la grandeza del catolicismo, la grandeza de Dios al final, que nos acoge a todos, seamos como seamos, pecadores, pacifistas, anarquistas, como seamos, todos tenemos un hueco dentro, efectivamente, de Dios Padre. Y eso es lo que hace Dorothy, y por eso, para mí, tiene todas las capacidades para ser declarada beata y santa. Gracias. Perdona que pase por delante. Perdonadme que no me levante porque tengo una incapacidad fruto de mi tumor cerebral que me ha dejado de aquí para arriba bien, pero de aquí para abajo mal. Muchas gracias, Isabel, has estado fenomenal. Qué gracioso, porque tú has aludido al principio mi condición de teóloga. Y yo no era feminista antes de estudiar teología, pero me hice feminista estudiando teología, porque descubrí que el machismo se había basado en Dios para predicar que su voluntad era la subordinación femenina. Entonces me hice
feminista porque pensé que Dios para nada quería que nosotros fuéramos subordinadas al valor. Y luego, lo que has dicho de los salmos y de la Biblia, mi título del libro originario no era este. Era la frase de un profeta, Jeremías, que dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y me parecía mucho más bonito que perseguía por el amor. Pero la editorial consideró que era mejor el título. Yo no pude poner pegas porque no. Y cierro el acto con los motivos que me llevaron a escribir el libro. Mi intención era sacar a la luz a esta mujer, muy desconocida en España, porque, como tú habéis dicho, todo el mundo decía, cuando yo le decía que estaba escribiendo sobre Dorothy Day, ah, sí, Doris Day, ¿no? La actriz urbita. Pues no, no es la actriz urbita, es otra. Y además, me chocaba que las feministas no lo hubieran cogido como causa, porque algunas la consideraban religiosa y otras la consideraban radical, con lo cual la eliminaron. Pero yo quedé prendada con ella, y lo que tú dices, descubrió a Jesucristo. Y descubrió tanto a Jesucristo que fue capaz de ver el rostro de Jesús en todas las personas con las que se cruzaba. Y por eso pudo convivir con drogadictos, borrachos, los sin techo. Porque si no ves a Jesucristo en esa gente, una mujer de clase media con amor por la literatura, por el arte, por el teatro, por la música, tiene que hacer esta heroicidad porque ve a Cristo en sus compañeros de vida, ¿no? Y además pensé que su figura podía atraer a personas del lado izquierdo y del lado derecho de todos polos, porque ella defiende la vida al servicio de los más desprotegidos, que es un poco lo que defendemos todos. Lo que pasa es que la diferencia está en decirlo de boquilla o ponerlo en práctica. Y ella lo puso en práctica de dos maneras. Primero, denunciando las situaciones de injusticia en el periódico, y luego poniéndose manos a la obra, a resolverlas, ¿no? Y a la hora de redactar el libro, lo he hecho en primera persona, como un relato autobiográfico, porque es mucho más caliente, mucho menos frío. Pero además tengo que reconocer que me he inspirado en Marguerite Yourcenar, en sus Memorias de Adriano, y en Vintila Oria, en un libro que se llama Dios en el exilio, que le da la voz a Ovidio. Así como Marguerite le va a dar voz a Adriano, y me parecieron, bueno, pues unos efectos mucho más cercanos para el lector, ¿no? Y entonces acojo a una cosa. Ella dice, o no, piensa que sus familiares o amigos no quieren escucharla, el relato de su vida, porque eso sí que nos ha pasado a todos. Cuando alguien de nuestro entorno familiar nos quiere contar cuando se está muriendo su vida, de un momento dado lo rechazamos, porque no queremos emocionarnos. Voy a contar una cosa personal que no viene a cuento, pero ahí me dijeron que tenía un tumor cerebral. Y llegué a casa y me conté a mis hijos que tenía un tumor cerebral. Madre, eso no es nada. ¿Pero cómo no es nada? Es que ellos querían quitarle la carga que tenía para que yo no sufriera. Pero es que hay que hablar de las cosas. Y yo creo que cuando mucha gente le pasa esto, que intenta hablar y los que están a su lado no le escuchan. Y entonces he creado esta novela diciendo que ella habla con Dios. Claro, con Dios no hay diálogo, es más bien un monólogo, porque Dios la verdad es que contesta poco. Y cuando contesta lo hace en mensaje encriptado. O sea que de alguna manera es un monólogo el que hace con Dios, pero bueno, ella no quiso advertir o no advirtió en su momento las señales de Dios que Dios se fue poniendo en la vida. Yo me acuerdo que Hansel y Gretel, que las pedacitos de pan que dejaban los niños en el camino, pues ella no los vio. Y Dios le fue poniendo papelitos en el camino para que viera el camino, ¿no? En su vida hay dos etapas. La primera, hasta que tuvo la hija, que ya pues vio las señales de Dios en su vida y que luchó contra la persona de Dios. Curioso, en la primera parte de su vida lucha contra Dios, blasfema, se mete con los curas, con las monjas, como una manera de tratar de defenderse de la persona divina, ¿no? De un padre ateo y de una madre agnóstica
se fue encontrando a lo largo de su vida pues, con personas religiosas que le impresionaron, ya fueran musulmanes no, ya fueran judíos, protestantes o católicos, y decidió volcarse por la Iglesia católica. Algunos piensan, y yo comparto este pensamiento, que ha sido la persona católica practicante más importante del catolicismo estadounidense en el siglo XX, aunque tuvo causas muy equivocadas, pero claro, desde 50 años atrás, pues la vida se ve distinta, ¿no? De aquí que mi deseo de que su persona fuera conocida por el mayor número de gente posible, porque de esa manera a lo mejor mejoraba un poco la sociedad en la que vivimos. Y aquí termino mis palabras y os agradezco de nuevo a vosotros dos, a Gregorio y a todos los que estáis aquí presentes por haber acudido a este acto y que compréis el libro porque la editorial se quedará muy contenta. Y ahora abrimos el diálogo. Si alguien quiere decir algo. Hay una persona. A ver, ¿quién le lleva? Vale, ahí te van. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por el libro. Creo que los que hace años nos entusiasmamos con Dorothy Day, nos alegra que en español se empiecen a publicar algunas cosas. Seguramente faltan algunos libros más. Es un personaje a redescubrir. Me deja un poco perplejo cuando habláis de Isabel Tocino, ¿no? De las contradicciones. Porque uno de los personajes que hace, de las cosas interesantes de este personaje, de Dorothy Day, es precisamente que es una conversa y por tanto nos puede romper a todos, y de hecho creo que lo hace, ¿no? Y por eso también desde ahí podemos pensar que es contradictoria, ¿no? Porque nos puede romper muchas de las cosas en las que nosotros estamos asentados, ¿no? A mí me alegra mucho que la Iglesia haya decidido iniciar ese camino hacia los altares precisamente por su biografía, porque viene de la conversión, como muchos otros. También Rovirosa en España viene de la conversión del mundo obrero. Quizás me atrevería a pedirle a Isabel, a la autora, hablar también de su amistad con Peter Maury, ¿no? Que me parece fundamental, y también del mundo obrero, porque convivir con los obreros no es lo mismo que no convivir con ellos. Y puede que la locura, vista desde nosotros, que normalmente estamos viviendo bien, la locura de los que comparten su vida con los obreros, a nosotros nos puede sorprender por esas contradicciones aparentes, como todos los santos en la historia para sus contemporáneos fueron contradictorios, ¿no? Pero yo creo que no, que con el tiempo se irá viendo que esas aparentes contradicciones son también fruto de la locura del amor de Dios, que creo que se refleja bien en el título de Perseguida por el amor a los pobres y perseguida por el amor de Dios, ¿no? Pero creo que hay elementos en su biografía, que leeremos el libro con gusto, como la amistad con Peter Maury, o como ella se fusionaba con los empobrecidos, con los pobres, y que asumía también su propia vida, ¿no? Y por eso a nuestros ojos puede resultar escandaloso, como también lo han hecho los demás santos para sus contemporáneos, ¿no? Entonces, muchas gracias por el libro, gracias por las aportaciones que habéis hecho, pero también resaltar esto de que también nos debemos sentir nosotros interpelados por aquello que pueda parecer contradictorio en una persona que claramente ha aportado mucha luz al mundo y a la Iglesia, de una forma insospechada, porque Dios hace las cosas así. Muchas gracias. A ver, Isabel, ¿qué contradicciones has visto tú en la persona de Isabel Tocino? No, yo lo que he dicho como contradicciones, sobre todo en la primera parte de su vida, es cuando ella cree, y lo dice expresamente, que para dedicarse a la causa de los pobres, dice, rompo con Dios. No, rompe con Dios, hay no. veces en las que cita eso como diciendo, no puedo ahora ocuparme, ¿comprendes? Entonces, cuando yo decía que esa unidad de vida, no, precisamente estoy ayudando a los pobres porque es en lo que creo, y es cuando yo le he sacado, es una interpretación personal de lo que he leído, ¿no? Si se hubiera hermanado más desde un principio, y digo, no solamente no la culpo, sino que me parece que Dios la estaba ayudando, porque nadie la ha enseñado, la religión, ni el catecismo, ni nada, o sea, a base de golpes y entrar en la cárcel un día y otro, ha enseñado a todo, ¿entiendes? Entonces, esa contradicción, digo, que parece una contradicción en la medida en que dice, como ahora me ocupo de los pobres, no puedo rezar, como ahora tengo que ir a misa, no puedo decir a mis voluntarios que el aborto, ya me he confesado yo del aborto y tal, como
en sentido figurado entre comillas, o sea, ¿cómo voy a estar yo en contra? O sea, todos tenemos contradicciones. No, todos tenemos contradicciones. Y es lo bonito además de la vida, yo creo, ¿no? Empezar y recomenzar 40 veces al día. O sea, me parece estupendo. O sea, que no estoy nada en contra de lo que está comentando. Aquí, un altavoz aquí. Aquí delante. Enhorabuena a los tres. Habéis hecho una presentación estupenda. No se oye. Yo quería decir que yo tampoco veo tan claro la contradicción. Yo veo que ella es una mujer de acción, independientemente de que escriba unos cuantos libros. Es una mujer de acción. A mí me recuerda mucho a los fundadores de casas, los padres fundadores y las monjas. Teresa, lo mismo, ¿no? Teresa de Ávila. Y como tantos, lo que es una heterodoxa, porque no es tanto que ella no quiera a Dios, lo que no quiere es ese montaje de la Iglesia, cosas tremendas, dice el cardenal Spellman, porque la Iglesia era tremendamente reaccionaria con las ideas que ella tenía. Y yo creo que ella sigue la máxima de, en vez de adorarte, voy a solucionar los problemas que tengo a mi alrededor. Y creo que eso lo hace siempre, ¿no? Siempre. Y no para de fundar casas y no para de coger causas que piensa que van en la misma línea. O sea, yo creo que en cambio es una mujer muy coherente. Algo le falla, ella misma lo reconoce, cuando dice las granjas ha sido un desastre. O sea, se siente como un poco frustrada en un momento determinado, como diciendo, sobre todo cuando lo está contando al final de su vida, como diciendo, me faltan días, me falta vida para terminar de convencer a toda esta gente, porque dice, lo que le ha contado el Pierre Marin también, es que el mal olor, hay que defenderse para que no te ataquen sexualmente en las granjas que ella funda. Entonces se da cuenta, pienso yo, la interpretación que yo hago, como que está pidiendo casi como más tiempo para poder seguir transformando eso. Es decir, como ella lo vive, pero se siente un poco frustrada, eso un poco de contradicción interna de decir, no he podido llegar hasta ahí. ¿Y hay contradicción en qué? Tú estás poniendo toda la labor, Dios dará el fruto. De hecho, siguen esas granjas y toda esa gente atendida, que si ella no lo funda, no estaría, ¿me entiendes? O sea, ese sentido, a lo mejor la palabra contradicción la retiro, si a todo el mundo le ha chocado tanto, pero ese tipo de contradicciones, ella, una persona tan intelectual, no pasa por encima de las cosas. Ella matiza todo, analiza todo. Como dice Chesterton, ¿eres católica? Háztelo mirar 3 veces, ¿no? Piénsatelo. Y ella lo está haciendo todo el tiempo. Y en eso es como una lucha con ella misma. Eso lo llamo yo como esas contradicciones que tiene. No que ella en su vida sea contradictoria, era algo blanco y era algo negro, pero como esa lucha es una contradicción, digo yo. A mí me parece que hay desde otra óptica ligeramente diferente. Primero, me parece, iba a decir fascinante, pero enormemente valioso el proceso de la conversión. Dorothy Day es una conversa, ¿no? Es una conversa, ha estado buscando la verdad, ha estado buscando a Dios en alternativas diferentes, se ha acercado a los metodistas, se ha acercado a los episcopalianos, tiene relaciones con los judíos, tiene relaciones con los ateos, pero está buscando la verdad y la encuentra en Dios, en una fórmula católica, ¿no? Una fórmula católica con la cual ella necesariamente no está de acuerdo, ¿no? Y choca. Los choques que tuvo con el cardenal Spellman en Nueva York desde ese punto de vista son muy significativos. Pero al final de la historia, lo que me parece emocionante, significativo, ilustrativo y fundamental es que la Iglesia la tenga por sierva de Dios y la haya incluido en un proceso de canonización. Por eso también he citado esa oración que la misma Iglesia ha añadido al comienzo de su proceso, porque es una identificación muy profunda de alguien que no ha sido un modelo de ortodoxia, pero ha sido un modelo de entrega. Y ha sido un modelo de entrega que cada cual lo juzgue como quiera a Dios, ha sido un modelo de entrega a los demás, con todos sus errores, con todas sus vacilaciones, con todas sus ambigüedades, ha sido un modelo de entrega a los demás. Y a mí eso me parece admirable. Incluso con independencia de que fuera católica, incluso con independencia de que creyera en ese
tipo de religión. Me parece una historia realmente admirable y me congratula que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo reconozca. Me parece que es un dato realmente admirable. Pues si no quiere nadie más hablar, pues levantamos la sesión y muchas gracias de nuevo. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Con que no...